19:02. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Ya estamos iniciando en esta jornada de jueves con 21 graditos de temperatura, jornada con un tiempo bastante agradable, un viento sur que todavía se siente a estas horas en las afueras, por lo menos en Asunción y en Gran Asunción. Hoy vamos a estar por aquí acompañándoles, le mandamos un gran saludo a Diego, que mañana va a volver a estar con nosotros aquí en el programa. Gracias por estar del otro lado. Tenemos mucha información. Enseguidita vamos a tener contactos vía Zoom también respecto a una situación que se fue generando, una causa judicial incluso que se ha abierto en contra de jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción. Ya enseguidita les vamos a contar los detalles, porque hoy también otro de los temas de los cuales seguimos hablando es el tema de las ONG, esos audios o ese audio en particular que se ha filtrado del senador Leite. Fue el que todavía siguió generando muchas noticias, y en este sentido vamos a recordar el audio que en estos días nada más se filtraba del senador Gustavo Leite, el miembro de la comisión bicameral que investiga hechos de lavado de dinero y que se estuvo centrando principalmente en un control a organizaciones no gubernamentales, a las famosas ONGs. Y también uno de los impulsores de ciertos aspectos de este proyecto de ley que busca transparentar, dicen desde el cartismo, el control y la rendición de cuentas de las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones sin fines de lucro. En estos días se filtraba este audio. El senador Gustavo Leite reconocía que era su voz y que fue un audio que él envió a un grupo de WhatsApp. Él hablaba de ciertas directrices, de ciertas filtraciones y la famosa frase que queda, las boludeces que envió Santi, haciendo referencia al presidente de la República y a los cambios que proponían desde el Ejecutivo para este proyecto de ley de control a ONGs. Escuchamos. Las sanciones son retiro del RUC, cese de actividades. No es eso, ellos querían una boludez que pidió Santi. Para nosotros, el punto 6 y el 7 de lo que te voy a mandar era lo innegociable. Y nos plantamos sobre el final, y vos ya sabes, gracias a quien torcimos el brazo. Ahora te mando el resumen. Pero hasta yo creo que se equivocaron, porque incluyeron incluso que deben informar de fuentes privadas nacionales e internacionales, y eso es bueno. Y después también que los tres poderes pueden pedir informes y ellos están obligados a darnos, y rigen las sanciones si no nos dan. Pero este se va a trancar en inconstitucionalidad en algún momento, porque ellos evidentemente no nos pueden dar los datos, pues si nos dan los datos ellos mueren política y socialmente en Paraguay. Yo veo que por ahí va la cosa, pero están absolutamente desgastados, ¿verdad? Hoy un ONGero es alguien que no quiere la transparencia, un incoherente que dice una cosa y hace otra. Tenemos que insistir por ese lado y por supuesto ventilar lo que tenemos. Un ONGero es una persona que no quiere la transparencia, un indecente, decía en la última parte, escuchaban ustedes, el senador Gustavo Leite haciendo referencia a esto, a la ley que busca controlar las ONGs y también, en este caso, a lo que él mismo asumía en el audio como haber sido una de las personas que filtró datos, informaciones que fueron facilitadas por las ONG en esta comisión bicameral que investiga o debería de investigar hechos de lavado de dinero. Este audio fue el que esta semana marcó un poco el aspecto de la información, principalmente en el ámbito legislativo. Muchos opinaban que con estas expresiones el senador Leite no tenía que estar siguiendo en el cargo como miembro de la Comisión Bicameral de Investigación, más conocida en estos últimos días como la Comisión Garrote, porque dicen que busca perseguir más que nada a ciertos sectores de la sociedad y no investigar hechos de lavado de dinero. Pero después de esto y el término peyorativo de ONGeros, un poco se le dio vuelta al senador Leite, porque en las últimas horas se ha conocido que su esposa Paola Cerrati de Leite aparece, es ella a quien vemos en imágenes, aparece como una persona que tiene una ONG. Esta ONG se ha creado en el año 2018 específicamente. Es la organización sin fines de lucro Comunidad Cenáculo del Paraguay, así se denomina, vía decreto del 2018. Ellos tuvieron también la aprobación del Ejecutivo para estar operativos. Hoy
Se le consultó a Gustavo Leite acerca de esta ONG. Él, que tanto cuestiona a ciertas organizaciones sin fines de lucro, se pudo conocer que la ONG de su esposa, y en la que él era tesorero, recibió también importantes fondos, donaciones e incluso, en carácter de donaciones, dinero del Estado también, en particular de Itaipú. Él asumió esto, asumió también que recibieron dinero de empresas privadas en carácter de donación. Una de estas empresas fue Tabacalera del Este S.A. Tabesa. Escuchamos lo que decía Leite. También usted sería ONGero, así como usted utiliza. Yo soy ONGero transparente, sí. ¿Y su señora también? Mi señora es ONGera transparente, de servicio social, que no cobra sueldo, que pone plata en su bolsillo para trabajar por la gente. Hay una donación de 93 millones de guaraníes de Gustavo Leite en este periodo. Y no me gusta, pero como ustedes me obligan a transparentar ni a ventilar, y no me gusta. La mano izquierda no tiene que decir a la derecha lo que hace, porque así dice la Biblia. Pero ya que me obligan, yo también puse plata en mi bolsillo. Y en cuanto a fondos públicos, ¿cuántas veces habría recibido? Recibimos una sola vez una donación de Itaipú, creo que fue 2021, 2022, pero van a saber todo porque el lunes voy a traer los 5 años. ¿Usted era tesorero cuando recibió esa donación de Itaipú? Sí, sí. Las donaciones se marcan, entonces las empresas cuando hacen las donaciones es por responsabilidad social. Casi el 100% sí. Algunos amigos, lo que son a nivel individual, son porque, sí, yo creo que es porque fueron, almorzaron, visitaron, vieron, y es más, hoy hablé con el superior, que está en Italia, y le pedí permiso para invitarles a ustedes a conocer el lugar donde se reúnen las familias que vienen desesperadas con sus hijos adictos. Eso es en la parroquia Niño Salvador del Mundo de Trinidad, los sábados de las 9 a 11 de la mañana. Si quieren organizamos un tour, no este sábado, sino el próximo. De ahí vamos a la comunidad Areguá, ver lo que se hace. No hay nada que ¿Cómo comer. nació? ¿Por qué el interés hacia la adicción a las drogas? ¿Hay un interés particular? Hay un interés particular. Yo tengo un hijo del corazón que cayó en las drogas. Su mamá, mi esposa, desde el año 2013 viene trabajando con la comunidad Cenáculo, cuando eso no había casa en Paraguay. Fuimos a pedir una casa para Paraguay cuando los chicos paraguayos que caían en drogas eran llevados a las casas de Brasil o Argentina, a través del trabajo de mi esposa. Y bueno, y después creímos que Paraguay tenía que tener. El arzobispo de Asunción, emérito, el Mundo Valenzuela, nos ayudó muchísimo. Él dijo, pucha. Bueno, ahí está lo que mencionaba, parte de lo que decía Gustavo Leite, porque en un primer momento, según publicaciones periodísticas, la ONG, la comunidad Cenáculo del Paraguay, de la cual su esposa es presidenta y él figuraba como tesorero, según un decreto del Poder Ejecutivo, era una organización sin fines de lucro que tenía tareas incluso en torno a los psicólogos del Ministerio Público. No se entendía muy bien. Sin embargo, el propio senador Leite ha facilitado, también nos ha enviado algunas documentaciones del acta, de las resoluciones, también los estatutos de esta ONG, que dice él en su defensa no era respecto a psicólogos del Ministerio Público, sino era más bien o estaba asignado a tareas como por ejemplo la rehabilitación de jóvenes en un centro de adicciones que figura con actividad en la ciudad de Areguá. Para muchos, con estas opciones y teniendo en cuenta que su esposa es miembro y es presidenta de una ONG, él no debería seguir formando parte de la comisión bicameral que está investigando hechos de lavado de dinero, la famosa conocida como Comisión Garrote. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Él dice que va a rendir cuentas también acerca de todo el dinero que estuvieron recibiendo en la organización. Él dice, sigo como colaborador, pero ya no soy tesorero de la ONG. Cerramos este capítulo, vamos a seguir hablando seguramente de lo que ocurre con las organizaciones sin fines de lucro, con el senador Leite, pero vamos ahora al tema que queríamos traerles a la mesa un poco esta noche. Hace referencia a un conflicto y a toda una causa judicial que se ha abierto en contra de 7 jóvenes de la Universidad Nacional de Asunción. Ellos fueron imputados, los líderes estudiantiles, por desacato judicial por parte del fiscal Julio Ortiz de la ciudad de San Lorenzo. Ellos son acusados de haber desacatado una orden judicial durante una sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes de la Federación de Estudiantes de la UNA.
que fue celebrada el pasado 25 de septiembre. Yendo un poquito a los antecedentes nada más y antes de saludar a nuestros invitados vía Zoom esta noche, supuestamente hay una resolución de ese 25 de septiembre que fue dictada, en este caso por una jueza. Un juez se apersonó y llegó hasta el lugar, hasta la Facultad de Arquitectura de la UNA. El juez electoral Modesto Núñez específicamente y su actuaria Liz Torres. Ellos se presentaron en cumplimiento de una resolución judicial que ordenaba la fiscalización de un acto de posesión de cargos. Sin embargo, estos 7 estudiantes supuestamente alegaron que el estatuto universitario prohibía el ingreso de las personas ajenas a este tipo de eventos. Les impidieron el ingreso a este juez electoral y a su actuaria, y por ese motivo ellos fueron imputados. Queremos escuchar a continuación a nuestros invitados de la noche que ya nos acompañan vía Zoom. Ella es Joana O'Higgins, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, una de ellas. También nos acompaña Juan Leandro, también estudiante de la FACSO. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por atendernos. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Justamente nosotros nos comunicamos para denunciar, ¿verdad? Esta situación que fue muy grave. Fueron imputados 7 compañeros de nosotros. Muchos de ellos solo estaban como oyentes en esa asamblea, que en cierta parte se puso como último el sobre Alejandro Velar, porque ¿qué pasa en la Facultad de Derecho 1? Que hay una disputa constante sobre quién va a representar el Centro de Estudiantes de Derecho 1. Entonces ahí infiere, él se entera sobre eso, infiere a este juez que se les prohibió a este juez entrar en esta asamblea porque es respetar la autonomía universitaria. Este mismo juez recaudó las informaciones de estos estudiantes que estuvieron presentes en esta asamblea y a las 24 horas directamente le imputó a 7 estudiantes de la UNA. Sí. Este mismo juez es el mismo que estanca también el proceso electoral hace 4 meses en Filosofía UNA. Sí, complementando un poco lo que comenta la compañera, ¿verdad? Es decir, nosotros como estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción estamos muy preocupados con toda esta situación que se da, porque es una clara injerencia, y esto es algo permanente que nosotros venimos denunciando ahora. Es decir, esta interna de la Facultad de Derecho no es más que una expresión de la interna colorada, por eso es que hay 2 centros de estudiantes que responden a ambos movimientos internos del Partido Colorado, ¿verdad? Esta problemática hoy realmente llega a niveles demasiado alarmantes porque como está acostumbrado a operar el Partido Colorado, y así también los estudiantes que responden a ese partido, están utilizando las herramientas jurídicas como chicana para justificar sus intereses, es decir, para consolidar sus intereses. Sí. En este caso nosotros identificamos, ¿verdad? El mismo juez también tiene mucho que ver con el caso de la Facultad de Filosofía. Entonces, en ese sentido también nosotros queríamos colocar un poco cómo también eso está afectando al interno de nuestra facultad, ¿verdad? Juan, Joana, sí. Queremos saber un poquito qué era lo que tenía que pasar ese 25 de septiembre, qué era lo que se tenía que suscitar en esa reunión en la que estaban estos jóvenes. Esas cosas nosotros no tenemos bien relatado. Se le puede preguntar a los afectados, a los 7 afectados. No tenemos conocimiento de qué se iban a tratar, pero sí de lo último que sí se sabía era que se iba a tocar este tema de quién es el que representa directamente al Centro Estudiante de Derecho 1 y que esto va afectando directamente a ellos. Prácticamente es una persecución política por el Partido Colorado directamente, otra vez, como siempre. Y lo único que demuestra es que la réplica de los actos cronistas del partido por no estar el servicio y beneficios de un sector de estudiantes de facultad. Y a nuestro gremio, por ejemplo, nos preocupa porque nuestra presidenta del centro salió y reconoció que Alejandro Velar es actualmente el presidente del centro de estudiantes, cosa que
nosotros como gremio de estudiantes de la de la Facultad de Ciencias Sociales, no estamos de acuerdo. Nosotros no nos pronunciamos a eso. Y nos preocupa porque ni siquiera nuestra presidenta convocó a una asamblea a preguntarle al gremio estudiantil si le reconocemos legítimamente como presidente. ¿Y quién es la otra persona aparte de Alejandro Velar, del hijo del senador, Silvio Velar? Aparte de Alejandro Velar, ¿quién es la otra persona que está ahí en disputa por ese cargo del Centro de Estudiantes de Derecho? Sí, el otro candidato es de apellido Yudice, tengo entendido, sí. Y que también es Enzo Yudice. Sí, exactamente. Y bueno, así como comentó la compañera, es decir, ese día en donde se personó el juez, tenemos entendido que estaba en el orden del día hablar referente a esa problemática, porque también sucedió que previo a esa imputación ya había una serie de hostigamientos hacia miembros de la FEUNA, ¿verdad? Es decir, si bien nosotros tenemos también una postura crítica respecto a la FEUNA y su rol en las últimas luchas estudiantiles, sí. No así, nosotros también no podemos dejar de solidarizarnos respecto a este atropello, porque no es un atropello puntual más a aquellas personas que fueron imputadas, sino que es un atropello al gremio estudiantil en su conjunto, a la Universidad Nacional y a el estamento estudiantil y la autonomía, ¿verdad? Es decir, no podemos permitir, sí. La intención entonces es, entiendo y recapitulando y para poder entender un poquito más, la intención, ustedes denuncian que podría llegar a ser coaccionar para que el presidente del centro de estudiantes reconocido sea Alejandro Velar, y que para eso incluso están agarrándose hasta de herramientas judiciales. Claro, así mismo. Y no solamente pasa esto ahora con los 7 imputados, sino que también acá tenemos un compañero que es del centro de estudiantes, vicepresidente. Sí. Él fue denunciado por la presidenta del centro de estudiantes acá de la FACSO, sí. Por contra la violencia contra la mujer, por posicionarse y cuestionar sus acciones que tienen, que es antidemocrática y autoritaria con el gremio estudiantil. Por eso ella acciona directamente contra este compañero y le denuncia a él. Solamente por cuestionar sus acciones. O sea, sería una denuncia falsa entonces si lo está denunciando por violencia contra la mujer. Claro. Claro, totalmente. Nosotros vemos que al interno de la FACSO se da como consecuencia de todo este avasallamiento por parte de los intereses de la Facultad de Derecho. En ese sentido, nuestra presidenta del CEFACSO toma postura de manera unipersonal, sin consultar al gremio, defendiendo a Ovelar, ¿verdad? Donde también incluso tenemos entendido que ella tuvo una relación en el sentido de que ella fue docente de este muchacho, ¿verdad? Porque ella hoy día incluso ya como estudiante, también asistente de cátedra dentro de la facultad, es decir, se da una serie de elementos en torno a ella que utiliza en su favor para coaccionar o callar voces disidentes. En este caso, ella le denunció judicialmente por supuesto hecho de violencia de género, por el simple hecho de que su propio vicepresidente le haya cuestionado por esa postura política, es decir, y justamente esto es lo que también nosotros queremos colocar, para decir, como consecuencia de todo esto realmente está afectando demasiado. Es decir, tenemos por un lado 7 compañeros a nivel 1 imputado, en nuestra facultad también un compañero que ya fue denunciado, y también incluso hoy, ¿verdad?, los juegos universitarios están suspendidos y está afectando de gran manera a todo el gremio estudiantil en diferentes formas, ¿verdad? Es decir, claramente esta injerencia político-partidaria en la Facultad de Derecho está afectando a nivel UNA, pero de manera tremenda. ¿Y esta suspensión de los Juegos Universitarios se dio como consecuencia de esto entonces? Sí, totalmente, porque justamente quienes fueron imputados son principalmente presidentas y presidentes del centro estudiante, ¿verdad? Son quienes dentro de la FEUNA y el comité organizador de los Juegos Universitarios son los que están detrás de eso, ¿verdad? Ante esta situación de encontrarse imputados, claramente tienen que ver primero esta situación de urgencia, porque no pueden estar organizando un juego universitario mientras hay un atropello tremendo al gremio y la autonomía, ¿verdad? Ahora, ¿qué les dicen estos compañeros, estos 7 imputados
¿Es así realmente? O sea, ¿ellos le impiden al juez electoral ingresar cuando él llegaba con esta orden? Sí, o sea, lo que tenemos entendido es que sucedió eso, ¿verdad? Es decir, que no consideraron ellos propio de que pueda participar o ingresar un juez, ¿verdad? Claro, totalmente, porque justamente lo que buscaba este juez es que en ese mismo momento y en esa sesión sea ya reconocido, es decir, hacer efectivo el dictamen del juez electoral, donde ya efectivamente la FEUNA reconozca. En realidad no utilizan el término de reconocer porque la FEUNA lo que hace es reconocer, en realidad decía el juez, donde tome posesión, ¿verdad? Es decir, la posesión de un presidente de un centro de estudiantes es un proceso electoral interno de una facultad. Es decir, ambos presidentes que se dicen presidentes de la Facultad de Derecho ya hicieron ese procedimiento internamente en la facultad porque ambos se autoproclamaron presidentes de centro de estudiantes, ¿verdad? Es decir, la FEUNA lo que hace es, ante la decisión gremial de cada unidad académica, es reconocer luego ese proceso, pero justamente la universidad tiene sus propias leyes y sus reglas, en donde justamente ante una situación como esta, lo que dice el estatuto del electoral, digamos, interno de la universidad, es que cuando hay este problema de dos representaciones, eso se tiene que dirimir al interno del gremio y de cada facultad, ¿verdad? Decir, y se recurre a la justicia cuando hay vacío solamente. Ajá. Y en esta reunión de presidentes de la federación, ¿participó ya uno de los dos presidentes de la UNA, de Derecho UNA? La verdad que no sabía. Nosotros no tenemos conocimiento, solo tenemos conocimiento de lo que nos hizo llegar nuestros compañeros de lo que fueron los que están ahora mismo involucrados, de los 7 estudiantes que están imputados. Solamente eso, porque no pueden también dar muchos detalles por cuestión de protección. ¿Y son de distintas facultades los 7 imputados? Son de distintas facultades. ¿Y también de la facultad? ¿Cómo? De nuestra facultad no, justamente porque nuestra presidenta tomó partido por uno de ambos de los candidatos. Para decir, nuestra presidenta, de manera inconsulta a nuestro gremio, tomó partido y entonces básicamente ella se escudó en eso, se salvó, digamos, de la imputación porque tomó partido por parte de Ovelar, ¿verdad? Es decir, por Tratito Ovelar, le dicen. Y ellos alegan entonces, y ustedes están de acuerdo con esto, de que ellos dicen no puede ingresar cualquier persona extraña a este tipo de reuniones de la federación, de la FEUNA. Claro, pero le llamamos autonomía universitaria. Justamente en la toma del mes pasado, de hace meses, fuimos atacados bastante con los policías, estábamos en constantemente persecución política, y lo mismo se está repitiendo otra vez con esta injerencia de Alejandro Velar, y nos afecta a distintas partes de las instituciones académicas. Y eso es lo preocupante, ¿verdad? De cómo el sector colorado quiere incidentar en cada facultad y cómo quiere insertar sus prácticas, y nosotros no queremos permitir eso. Justamente la presidenta misma está en la época de la lucha del hambre cero. Ella fue expuesta en una conferencia por el mismo ministro Federico Mora. Ella fue la que apoyó el hambre cero y nosotros estábamos rotundamente en contra de eso, estábamos defendiendo nuestro derecho, y ella quería incidentar las luchas de todos los compañeros de acá de la Faxo también. Y es sumamente preocupante de la forma en que el Partido Colorado quiere insertar de nuevo y quiere atropellar directamente a los estudiantes con persecución política, silenciar, con el autoritarismo, y nos preocupa bastante esas acciones y prácticas de nuevo en una facultad. Totalmente, además deberían de estar más preocupados y abocados directamente en mejorar la malla curricular, en continuar con la excelencia, no solamente de la Faxo, de las demás casas de estudio también que forman parte de la UNA. Una pena que tengamos que estar desviándonos del centro que debería de ser la excelencia de todo lo que es la enseñanza a nivel universitaria, y no desviarnos lastimosamente en este tipo de prácticas, ¿verdad?
Claro, estudiar sin sufrir violencia, persecución política, de tener nuestra propia ideología, no estar presionándonos y querer ingerirnos en tantas situaciones y no estar tranquilos y poder estudiar tranquilamente en nuestra casa de estudio. Eso es lo que nos preocupa bastante y que quieran insertar eso. Debería ser más tranquilo nuestra forma de estudiar todos los días. Claro. También nosotros batallamos para venir a la facultad. Luchamos para poder llegar a fin de mes. Nosotros los estudiantes también estamos bastante olvidados en ese sentido y esa es nuestra preocupación de cómo está afectando a nivel UNA el caso de algo que no tendría que venir a incidir, sino que solucionar los problemas internos ahí en esa facultad de Derecho, no perjudicarle a todos. Claro. Totalmente. Bueno, Joana, Juan, les agradecemos muchísimo por el tiempo, por explicarnos un poco qué es lo que está pasando dentro de la UNA. A veces estamos un poco más alejados de estos conflictos internos, pero nos hicieron un poco de luz también en esta noche. Así que muchas gracias. Vamos a estar siguiendo el caso de qué es lo que ocurre con estos compañeros de ustedes imputados, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Joana O'Higgins, Juan Leandro también, que nos acompañaban. Ellos denuncian que estos 7 jóvenes imputados después de una reunión del Consejo de Presidentes de la Federación de Estudiantes de la UNA están siendo imputados solamente por no haber permitido el ingreso de un juez electoral a esta reunión, porque ellos dicen con esto lo que buscaban era directamente ya reconocer, entre comillas, la presidencia de la Facultad de Derecho UNA de Alejandro Ovelar, el hijo del senador Silvio Beto Ovelar, teniendo en cuenta que hace meses ya venimos hablando de que en la Facultad de Derecho de la UNA hay 2 presidentes del Centro de Estudiantes. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, 19:29. A la vuelta tenemos más. 19:36, seguimos aquí en Puntos de Vista y hoy, como todos los jueves, además de los martes también, es noche de un tereré con el coach. Por más que el tiempo no da, está medio fresquito. ¿Qué tal, Sergio Carrón? ¿Cómo le va? Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Sí, está fresquito hoy, pero bueno, el tereré, bueno, igual bueno estira, para ¿verdad? mí. Tereré yo tomo cualquier día. Te da energía. Me da vitalidad. energía. ¿Vos sos de lo que toma tereré de noche también? ¿Viste famoso? Hay gente que toma de noche. Antes tomaba, pero ahora me indicaron ya que no, porque si no, no duermo bien. Ah. Entonces, buen punto. Entonces, hasta esta hora, hasta la hora del programa. Ok, hasta las 8 después ya, chao. Sí, así mismo. Bueno, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien. Bien. Hoy vamos a hablar de un tema ante el cual, antes de explicarte, es como que te quiero entrevistar, ¿verdad? A mí me da miedo cuando yo soy la entrevistada. ¿En serio? Ok. ¿Qué pasó? Ok. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si yo hoy, que tenía que llegar, suponete a las 7:30 para entrar en el bloque, terminaba llegando a las 8 y te decía, mira, Fernanda, discúlpame, el tránsito está terrible? ¿Cierto que el tránsito está terrible? Y por lo menos que yo haya sentido, no. Pero en general en la ciudad de Asunción el tránsito es terrible, ¿verdad? Y sí. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, es como que complica llegar a Claro, y más todavía en esta hora que es medio hora pico de salida, Exacto. Asunción. Qué sé yo venía y me tranqué ahí con el Colegio Cristo Rey, el Corazón de María, el Monseñor. Depende por dónde te muevas también, Claro, ¿verdad? Pero sí, o sea, entonces sería válida sería válido mi comentario que no puede llegar a tiempo por el tránsito. Y sí. Y Si sí, ya no ¿verdad? llegaste, ¿verdad? ¿Qué te vamos a decir? Ok, claro. No, claro, o sea, a ver, Sí. justamente ahí voy. ¿Y qué pasaría si el martes que tengo que venir a las 7:30 vuelvo a llegar tarde y te vuelvo a explicar el tema del tránsito? Y como que mucho ya no te voy a creer. Pero sigue siendo un caos el tránsito de Asunción, ¿verdad? Pero ¿y si 2 veces te pasó? No pudiste prever en la segunda ocasión que te iba a volver a pasar. Y viste que el tránsito es caótico y es impredecible. Pero volviste a llegar tarde, pues si la vez pasada ya te pasó que Y llegaste tarde, saliste, ponerle 7:10 de algún lugar. ¿Por qué no saliste ahora a las 7 entonces para llegar? Bien, y ahí va el punto. De lo que vamos a hablar hoy tiene que ver justamente relacionando con todo lo que venimos hablando. Justamente eso. Si el tránsito es caótico, ¿qué yo puedo hacer? ¿Puedo cambiar el tránsito? Quizás no. No. Entonces, como habíamos hablado, el coaching ontológico plantea la primera distinción, la teoría del observador. Yo veo el mundo, pero en realidad lo veo a través de un filtro que es mi interpretación. Sí. Y esos hechos que veo en la realidad, yo los interpreto y los juzgo y saco algunas conclusiones, algunas propuestas de acción. Y una de las cosas que pasa es que asumo roles. Un rol de víctima y un rol de protagonista.
¿Ok? Entonces, mi impuntualidad debido al tránsito es un rol de víctima cuando el tránsito debería cambiar para que yo pueda llegar temprano. Sí. ¿Cuál es la solución de un Sergio que te dice constantemente no puede llegar por el tránsito? La solución para Sergio es que el tránsito se arregle. Claro. ¿Depende de Sergio? No. ¿Va a ocurrir eso en un corto plazo? Difícilmente. Entonces Sergio seguirá llegando tarde porque es víctima de esa circunstancia llamada tránsito. Sí. ¿Ok? Sí. Pero si Sergio se pone en el rol de protagonista, él diría, che, Fernanda, no puede llegar hoy, te pido perdón, no puedo entrar ya al programa. Para el siguiente día, para el martes, para el jueves, para el siguiente día, voy a salir más temprano, voy a elegir otra ruta. Justamente esto que decía, si hay calles que se trancan más, voy a buscar... alternativas. Alternativas y cosas así. Entonces voy a buscar algo que genere una respuesta distinta. Pero ¿qué pasa? Estos roles no son algo voluntario, son algo inconsciente, sobre todo el rol de víctima. ¿Y por qué te digo inconsciente? Porque es muy fácil caer en el rol de víctima y justificarse con el tránsito. Claro. ¿Verdad? O sea, en más de una ocasión decimos, ay, mira, el tránsito está terrible. Espera, el tránsito está terrible, eso ya lo sabíamos. ¿Qué ocurrió además del tránsito que estaba terrible? Que no salí temprano, que no preví el tiempo o que no avisé. Claro. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, este programa tiene un tiempo de duración de 7 a 8. O sea, fuera de ese tiempo no puede ser. Pero suponete una reunión que va a durar 3 horas y están esperando que yo llegue. Yo no podría haber dicho, mira, salí tarde, estoy trancado en el tránsito, no llego a la hora, comiencen sin mí o esperen, vamos a comenzar media hora más tarde. Claro. Yo podría haber hecho, no hago. No hago y luego solamente argumento esto. Entonces, una de las distinciones del coaching es que asumimos esos roles. Asumimos un rol de víctima o un rol de protagonista. Y el querer asumir ese rol de víctima no puede ser por no querer o no poder hacerse responsable de nuestros actos. Sobre todo no querer hacerse responsable. Y así como vimos en el programa anterior, acuérdate, poder querer, ¿verdad? Sí. Entonces no es que yo no puedo, sino que yo elijo, quizá inconscientemente. Claro. Pero elijo, quizá inconscientemente, no asumir este rol, ¿verdad? Ahora, quiero también ahí diferenciar, porque hay algo que se confunde mucho cuando desde el coaching se habla de salir del rol de víctima. Y se suele confundir que lo que nosotros decimos como coaches es que vos no podés ser víctima. Es que vos sos víctima de ciertas circunstancias. Claro. Por ejemplo, yo salgo ahora del canal y tengo un accidente de tránsito, perdón, y entonces soy víctima de ese accidente, o alguien me asalta y soy víctima de ese asalto. Soy víctima, o sea, hay hechos fundados por los cuales yo puedo declararme una víctima a eso. Otra cosa es asumir un rol de víctima, donde yo digo cosas dándole poder a lo que no está dentro de mi control. Por ejemplo, qué sé yo, en mi computadora se perdió un archivo. ¿Cómo el archivo se perdió en tu computadora? ¿Qué significa eso? ¿Que el archivo se escondió? ¿El archivo está jugando tu casa escondido? No, vos no lo guardaste en un lugar, no te acordás dónde lo guardaste y te tenés que hacer cargo de eso. Claro. Pero ¿qué es lo que decimos? El archivo se perdió, desapareció, ¿verdad? ¿Ok? Sí. ¿Entendés? O sea, se derramó mi tereré, o sea, el tereré se tiró. No, a mí sin querer lo golpeé, ¿verdad? Entonces, ese es el tema inconsciente que tenemos. Y estas son cosas triviales, pero en la vida cotidiana eso nos limita muchísimo nuestra acción. Pero reitero, hay una diferencia entre ser víctima de una situación y asumir el rol de víctima. Y otra cosa también es hacerse la víctima. ¿Y cómo derribamos eso? Esa conducta de tomar ese rol de víctima. ¿Cómo hago yo para cambiar ese chip mío y asumir el rol de protagonista en mi vida? Y primero, primero es tomar conciencia de que estás en el rol de víctima, porque te reitero, a veces hay muchas personas que en realidad todo el problema es la otra persona. Sí. Por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada, vos podés hablar con tu jefe, claro que puedo hablar, pero andá a hablar con mi jefe, andá, animate un poco, a ver, muy fácil para vos desde ahí decirme que yo tengo que ir a hablar, andá un poco a ver si vos podés, ¿verdad? Entonces, yo no puedo, siempre es la responsabilidad del otro. La persona que está en el rol de víctima espera que todo a su alrededor cambie, el tráfico cambie, que su jefe cambie, que su pareja cambie, para que él pueda cambiar. Y solamente tomando conciencia de que solamente él puede controlar lo que él hace, él podrá salir de ese rol de víctima. Y en todo caso elegir.
Elegir no hablar con mi jefe o elegir no hacer nada frente a esa situación. Claro. Pero es primero tomar conciencia. Lo segundo es desafiar esos juicios limitantes, esas creencias limitantes que tiene, de que yo no puedo, de que el tránsito va a, diríamos, trancar todo, de que yo no me puedo organizar y no puedo tener mi archivo organizado. Porque hay mucha gente que dice, ay, no sé, se me pierden los archivos. ¿Y cuándo pensás ordenar eso? Pero tiene mucho que ver también, Sergio, y para cerrar, de lo que hablábamos antes. Uno tiene que elegir también pagar cierto precio para asumir ese papel de protagonista. No va a ser fácil, no va a ser de buenas a primeras o de por ahí. Volviendo al ejemplo inicial, yo voy a tener que pagar el precio de salir más temprano, organizarme más temprano para poder llegar temprano al lugar al que tengo que ir. Así mismo, es asumir ese rol de protagonista que te expone mucho más. Cuando vos sos víctima, tu responsabilidad está diluida en el ambiente. Y para cerrar también, te comento cómo se crea el rol de víctima. Sí. Una Fernanda niña andaba corriendo por ahí y cabecea la mesa. Y viene un adulto y dice, mala mesa, le golpeaste a Fernanda. Típico. Claro, entonces Fernanda dice, claro, no es mi culpa, es la mesa que se metió. Y hoy en día tenemos adultos que dicen, no sé dónde salió el árbol contra el que choqué. ¿Verdad? Sí. Me apareció una columna. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, así de increíble es, pero eso nos pasa en el día a día. Es como que la responsabilidad está afuera, porque asumir la responsabilidad va a suponer, primero, exponernos, y segundo, si yo asumo que es mi responsabilidad el haber llegado tarde, no el tránsito, yo tengo que hacer algo con eso. Claro. Mientras sea el tránsito, es responsabilidad del intendente, de todos los otros conductores. Claro, o sea... es más fácil vivir así. Claro, no es mi culpa. Totalmente. Bueno, nos queda la charla pendiente sobre este tema para el martes que viene. Sí, así mismo. Dale, gracias, Sergio. Dale, Fernanda, gracias a vos. Tenemos que hacer una pausa más, ya volvemos. 9:51, tenemos que hablar de transporte, porque pese a las múltiples críticas que tenemos hacia las empresas de transporte, adivinen, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones prevé aumentarles el subsidio. Así como escucharon, el MOPC informó que el presupuesto presentado al Congreso Nacional contempla una suba del subsidio al transporte público del 15% para el 2025. Esto significa, en números, en montos de dinero, unos 302.000 millones de guaraníes, casi 40 millones de dólares en total, de acuerdo al proyecto que va a estar en estudio. De hecho, ya lo está en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Esto tiene previsto transferir el MOPC a las empresas de transporte a fin de mantener el costo del pasaje en unos 2.300 guaraníes en el convencional y 3.400 guaraníes en los buses diferenciales. Este aumento no se aplicará automáticamente, ya que los desembolsos dependen del análisis mensual de la tarifa. Y de esto del MOPC pasamos a un nuevo caso de escrache a un legislador. En este caso, a Zenaida Delgado, la senadora cartista, fue blanco anoche de este escrache por parte de un grupo de ciudadanos autoconvocados. Ellos llegaron sorpresivamente hasta el barrio Cerrado, donde ella vive, para mostrarle su indignación ante los últimos hechos de corrupción denunciados en su contra. Vamos un poquito a compartir. Esto tiene audio ambiente. ¡Bandidas y prostitutas! Nosotros no le podemos nosotros estamos con ustedes. Claro. Pero no somos nadie. Sí, sí. Esto es lo que pido para que tengan un poquito de vergüenza. La administradora, acá hay una administradora. Sí. Y que inclusive ustedes pueden hablar con ella. Que ella se vaya. Y si usted me puede dar el nombre de la administradora. Sí, bueno. Bueno, de esta manera este grupo escrachaba a Zenaida Delgado. Recordemos que ella en los últimos días se vio envuelta en el escándalo por la utilización de un vehículo perteneciente al Congreso Nacional que le habían dado a ella para actividades legislativas y se terminó incendiando en un camino cuando ella iba a la estancia de su pareja, Gustavo Vera. Se había determinado incluso que era esta persona, este hombre, el que estaba manejando la camioneta perteneciente a la Cámara de Senadores y que debía haber estado siendo utilizada para actividades netamente correspondientes a su trabajo y a su puesto como senadora de la Nación. Que recordemos,
Dicho vehículo se incendió en la parte de enfrente y va a tener que ser costeado todo el arreglo por parte del seguro que se paga con dinero del pueblo.